personas que nos ven a través de las redes, les damos la bienvenida, los bendecimos en el nombre de Jesús y anhelamos con todo nuestro corazón que hoy usted sea bendecido. Quédese con nosotros, anote los versículos y luego usted los puede estudiar, los puede repasar para más bendición. Vamos a arrancar, hermanos, ¿les parece? Los veo bien serios. Dale una sonrisa al hermano que está al lado. Dígale, te ves muy guapo, te ves muy guapa. Qué lindo que estás para el Señor. Relájese, hermano, estamos en la casa del Señor. Y es Dios el que le va a hablar. Dios habla por boca de mujer. Amén. Dios habla a través de todas las cosas. Así es que vamos a iniciar. Yo quiero que nos ubiquemos, hermanos, en 1 Corintios 2. Vamos a leer, vamos a ir leyendo los versículos de la palabra a medida que la desarrollamos. 1 Corintios 2, 9 y 10. Amén. Dice la palabra, digan amén los que ya lo tienen. Dice la palabra, pero Dios, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estos dos versículos, hermanos, son versículos muy conocidos que nos hablan de las cosas que el Espíritu Santo va a revelarle a sus hijos. Amén. De cosas actuales, de cosas que están en este momento saliendo a la luz por parte del Espíritu. Y la iglesia necesita estar informada. ¿Por qué es que nosotros muchas veces vemos, hermanos, vemos la iglesia que no avanza? Hay ciertos hermanos que no avanzan. Y tal vez usted dice, a mí me pasa eso. Porque hay una gran diferencia entre la fe que yo profeso y mi calidad de vida como cristiano. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nosotros decimos, yo voy a la iglesia, yo recibí a Cristo, pero mi estilo de vida es muy diferente a la fe que yo profeso. Y hoy el Espíritu Santo quiere mostrarnos, quiere revelarnos, hermanos, qué es lo que sucede. Y vamos a primero ver lo que es el primer hombre, para que vayamos entendiendo. Vamos a ver en primer lugar lo que es el hombre natural. Ese es el primer hombre que vamos a ver, que es el hombre no regenerado, el hombre que no ha recibido a Cristo en su corazón. Y vayamos ahí mismo al versículo 14. Ahí encontramos del primer hombre. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí tenemos entonces, hermanos, el apóstol Pablo clasifica estos tres tipos de hombres en estos pasajes que vamos a leer. Y aquí tenemos el primer hombre que dice que es el hombre natural. ¿Cómo es el hombre natural? Dice que no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué razón no puede percibir las cosas del Espíritu? Porque no tiene al Espíritu de Dios. Amén. No tiene el Espíritu de Dios, solamente tiene el espíritu del hombre. Dice el versículo 11 que el hombre
¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces el hombre que no conoce a Dios no puede percibir las cosas del espíritu, hermanos, porque no tiene al maestro que le enseña. Amén. El maestro es el Espíritu Santo. Cuando el hombre conoce a Dios, cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en su vida y Él se encarga de mostrarle todas las cosas. Amén. Día Jesús se le acercó un maestro de la ley que estaba interesado en la vida eterna. Y saben, hermanos, que le dijo: vas a tener que nacer de nuevo. Porque para poder ver el reino de Dios y para poder entrar tienes que nacer de nuevo. Porque en una condición así, hermanos, una persona no puede conocer a Dios. Porque el que nos revela a Dios y todos sus secretos se llama el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no tiene a Cristo, usted que nos está viendo, si usted no tiene al Señor, usted no puede entender las cosas que desde acá hablamos. Y en esta hora usted puede recibir a Jesús. Al final haremos una oración. El hombre natural dice que no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios y las tiene como locura. Porque es hablar en otro idioma, hermanos. Amén. Por eso es que a ustedes y a mí nos dicen que estamos locos cuando hablamos de la grandeza del Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nos dedicamos al Señor, cuando nosotros, hermanos, nos consagramos al Señor, ¿sabe qué dice el mundo? Que usted y yo estamos locos. Cuando usted viene a esta casa y alaba al Señor y danza para el Señor y disfruta la presencia del Señor, la gente dice: están locos. Están locos cuando nosotros declaramos que todo está bien, que todo va a estar bien, cuando las cosas en lo natural están peor. Porque es una locura decir que las cosas van a estar bien si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Una persona que no puede percibir las cosas del Espíritu es como que no sepa el inglés y nosotros le hablemos en inglés. Amén. Yo no sé el inglés. A mí me hablan en inglés y yo no sé qué están diciendo. Pueden estar hablando de mí, hermanos, pero yo no sé qué están diciendo. Y cuando usted le habla a una persona de las profundidades de Dios, pero esa persona no tiene el conocimiento del Espíritu, no ha nacido de nuevo, usted le está hablando en inglés. Porque esa persona no entiende las cosas del Espíritu. Por eso la iglesia debe de ser celosa al hablar de las cosas internas con personas allá afuera. Usted no puede darle explicación a las personas que no tienen a Cristo de las cosas de la iglesia. Amén, amén. Porque es como que usted hablara de las cosas de su casa allá afuera. Nadie entiende el entorno familiar. Cuando usted habla con las personas que no tienen a Cristo, usted de las cosas profundas de Dios, la persona se confunde. La persona no entiende. Aunque quisiera recibir ese mensaje que usted recibió, esa revelación, la persona no puede. Porque no podemos obligar a un ciego a que vea, hermanos. La percepción del Espíritu, hermanos, viene hasta que nosotros nos convertimos en morada de Él. Somos, hermanos, habitación de Él. Vea lo que dice el capítulo 1. Regrésese un momentito al versículo 18 del capítulo 1. Dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y por eso es que cuando se predica el evangelio, muchas veces, hermanos, hay un rechazo porque se tiene por locura. Se tiene por locura lo que nosotros declaramos, que la venida del Señor está cerca. Y así como en los días de Noé, cuando Noé pregonaba que Cristo venía, que el mundo se iba a inundar, la gente se reía de él. Así se ríen de nosotros, hermanos, cuando hablamos de que estamos esperando a Cristo, de que las señales se están cumpliendo, de que hay que prepararse. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos porque estamos en este lugar. Amén. Porque un día nosotros recibimos la palabra, hermanos. Por eso le decía que no solamente su vida y la mía, el haber amanecido vivos es un milagro. También es un milagro que conozcamos a Cristo. Porque ese día el Espíritu Santo abrió nuestros ojos que estaban vendados y nosotros recibimos el mensaje del Evangelio. Y por eso hoy estamos aquí. De lo menospreciado, de lo vil, de ahí Dios nos sacó y nos trajo para conocer sus misterios, hermanos. No crea que nosotros estamos aquí, hermanos, porque lo merecíamos o porque nosotros éramos gran cosa, hermanos. No, Dios se plació en que nosotros escucháramos el mensaje del Evangelio, que muchas veces tal vez nos habían predicado y lo habíamos tenido por locura, pero en ese momento el Espíritu Santo descorrió el velo, nos reveló que era el mejor mensaje y entró en nuestro corazón y nos transformó. Y hoy nosotros estamos, hermanos, accesando a los misterios de Dios, tomando lo que el Espíritu Santo está actualizando para la iglesia. Amén. En esta mañana yo quiero que usted sea entendido. Pero dice, a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios. Amén, puede decirlo, hermano, en esta mañana. El Evangelio es poder de Dios. Porque yo lo he experimentado. Porque Dios me sacó de las tinieblas. Porque Dios me dio vida cuando estaba muerto. Porque me resucitó. Porque descorrió el velo y hoy yo puedo conocer a Dios. El hombre natural no tiene revelación de la palabra. Hermanos amados, cuando no se conoce a Cristo, la revelación de esta palabra está cerrada, está sellada. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, esta palabra está sellada. Escuche bien esto. Hay una materia que se estudia, donde se estudia la Biblia, y es la teología. Y usted sabe que esa es una materia. Mas todo el que conoce esta escritura y ha estudiado la teología puede decir que conoce a Dios. Porque esta escritura se conoce por revelación. Amén, amén. Una persona puede estudiar la materia, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene al maestro que le enseña la revelación de esta palabra. Y nosotros, hermanos, probablemente no tengamos mucho conocimiento de la Biblia, pero tenemos al maestro, que cada vez que escuchamos una palabra, que cada vez que escuchamos una enseñanza, que cada vez que leemos la escritura, leemos un texto bíblico, el maestro nos enseña directamente. Y sabe que en este momento los que están aquí, los que nos ven allá, están teniendo acceso a esta revelación, si le tienen en su corazón. Amén. Porque la revelación de la palabra
es dada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Voy avanzando, hermanos. Entramos entonces, tenemos un versículo acá que quiero que lo anoten los que están anotando, en 1 de Timoteo 4 del 1 al 2. Y Apocalipsis 2:24. Vamos a leer esos versículos. Dice la palabra en 1 de Timoteo, 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice, escuche bien esto, claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 24 de Apocalipsis. Dice la palabra: escucha bien eso, hermanos, lo que el Espíritu dice. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que a ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. ¿Qué está hablando aquí la palabra? Dice que en los postreros días, en estos tiempos, muchos escucharán doctrinas de demonios y apostatarán de la fe. Y el apóstol Juan habla de que hay profundidades de Satanás. Existen profundidades de Satanás. Y nosotros, hermanos, podemos ser desviados si no tenemos la revelación del Espíritu. Podemos ser engañados si no tenemos la revelación del Espíritu. Y más aún el hombre natural. Por eso es que usted ve tanto conocimiento espiritual. La gente tiene acceso a través de las redes al conocimiento de todo, pero sobre todo al conocimiento espiritual. Y las profundidades de Satanás están siendo reveladas a la gente. Entonces, la revelación de la Escritura, la revelación de Dios es muy importante en este tiempo para que nosotros no seamos extraviados. Cada vez que nosotros, hermanos, tenemos acceso a la palabra, podemos recibir un mensaje. Dios nos está entregando sus secretos y podemos, hermanos, tener una transformación en nuestra vida. Una persona que no tiene la revelación no puede decir que conoce a Dios, ni puede darnos una opinión espiritual. Cuando una persona habla de cosas espirituales sin conocer a Dios, se está metiendo, hermanos, en doble juicio. Amén. Porque cuando una persona no conoce a Dios, no tiene derecho a hablar de Él. Dígame, ay, ay, ay. No podemos hablar de lo que no conocemos. Y hoy por eso el ser humano blasfema, hermanos, cuestiona las cosas de Dios. Y dice, las cosas que ustedes hacen son de dementes. Se atreven a juzgar las cosas que se hacen para Dios. Pero usted y yo, hermanos, entendemos que Dios nos ha llamado a no vivir a las cosas naturales, a no marchar conforme el mundo dice, sino a la revelación de su bendita palabra. Vamos al hombre carnal. Este es el segundo hombre que está en 1 de Corintios capítulo 3. Avanza un poquito hacia adelante. El hombre carnal, desde el versículo 1 al versículo 6. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores de Dios, por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice acá que una de las primeras características del hombre carnal es que es niño. Dice el apóstol Pablo en el primer versículo: yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque ustedes son niños. Amén. Porque ustedes se quedaron sin crecer. El hombre carnal es aquel que ha recibido a Cristo, pero no creció. Amén, iglesia. Que se quedó sin crecimiento, por lo tanto no se le puede dar un alimento sólido de la palabra. No puede avanzar más allá. Yo no sé, yo creo que usted no le diría a un niño que sea maduro, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes le dice a un niño, sea maduro? No le podemos pedir a un niño que sea maduro. Por lo tanto, un creyente carnal es inmaduro. Una persona que ha recibido a Cristo, pero no se ha interesado en su crecimiento, hermanos, es una persona inmadura. Y puede tener 30, 40 años en la iglesia, pero sigue siendo niño. No puede procesar algunas cosas que se procesan cuando se está maduro espiritualmente. No puede entender algunas cosas de Dios. No puede tener más revelación, porque si tiene más revelación no la sabe administrar. Y por eso vemos personas que cuando Dios les da algo, se corrompen, se desvían, se vanaglorian, se llenan de un poder, hermanos, que van dañando la obra del Señor, porque se quedó niño, se quedó inmaduro. Y cuando nosotros, hermanos, conocemos a Cristo, el ideal de Él es que vayamos creciendo. El ideal de Dios es que usted se convierta en una persona madura en el Señor, que reciba una palabra de acuerdo a su tamaño. Que no esté, hermanos, pidiendo lechita cuando ya usted tiene que recibir alimento sólido. Es que yo creo que el pastor está diciendo eso por mí. ¿Saben, hermanos, por qué se da el movimiento de hermanos de iglesias en iglesias? Porque hace falta crecimiento espiritual en el creyente. Algo dijo el pastor o algo dijo el hermano que yo me sentí mal, me sentí ofendido, ofendida, entonces me voy para otro lado. Me voy de ahí. Porque hace falta crecimiento. Debemos de estar preparados para recibir lo más sólido de acuerdo a nuestra capacidad. Y dice el versículo 2: os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. La carnalidad, hermanos, no solo está en el mundo, está dentro de las iglesias. Ay, ay, ay. Y es aunque nosotros hayamos recibido a Cristo, nos seguimos comportando como niños. Y nos estamos enojando por todo y nos estamos resintiendo por todo. Porque el líder no me volvió a ver, porque el pastor no me saludó, porque esa palabra estaba muy dura. Yo me sentí mal, me voy, no vuelvo.
¿Sabe qué significa? Que usted es un niño. Necesita crecer. Necesita crecer. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Gócese. La palabra de Dios nos anima, nos confronta, nos levanta. Segunda característica de un hombre carnal. Vea lo que dice, versículo 3. Porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? El hombre carnal, el creyente carnal, es una persona, hermanos, que no se ha despojado de su vieja naturaleza. Es una persona que se enreda en situaciones propias de los de allá afuera. Celos, contiendas, disensiones, problemas. Hermanos, muchas veces los pastores tenemos que detenernos para solucionar conflictos en la iglesia, habiendo tanto que hacer allá afuera. Hermanos, muchas veces estamos solucionando conflictos dentro, habiendo tantas almas que se están perdiendo allá afuera. Porque muchas veces nosotros estamos trayendo nuestra vieja naturaleza y todavía estamos sintiendo celos, envidias, estamos trayendo conflictos a la iglesia. Eso revela inmadurez en el pueblo de Dios. Como una persona madura, cuando alguien provoca un problema, usted tiene a través del Espíritu confrontarla y decirle: hermana o hermano, eso no se practica aquí. Eso no se debe practicar aquí, porque ahora somos nuevos en Cristo. Amén. Cuando alguien provoca un problema, usted como un creyente espiritual viene a parar aquello. Cuando alguien trae una murmuración, usted como creyente espiritual se para en el poder del Espíritu Santo y dice: hermano, eso no es de creyente. Vamos a avanzar. La obra de Dios no se puede detener, no se puede dividir. Vamos para adelante. Esta es una obra del diablo, un mecanismo del enemigo, porque él trabaja con la vieja naturaleza, hermanos, para obstaculizar la obra del Espíritu. Y por eso el mundo, hermanos, se confunde cuando ve que una iglesia que ha nacido de nuevo tiene problemas internos. Cuando ve que un creyente que sale para la iglesia con su Biblia está matándose con su familia ahí, ¿verdad? La mujer está gritándole a los hijos, el esposo le está gritando a los hijos, a la esposa, o la esposa al esposo, hermanos, si es un puro pleito. La gente está viendo eso. El mundo está viendo eso. ¿Y sabe qué es lo peor que dice aquí? Se comportan como los demás hombres. Y por eso el testimonio está siendo dañado, hermanos, y el evangelio está siendo vituperado. Si alguien va a comentar algo de usted negativo, no sea porque usted ha provocado ese comentario. Porque hay enemigos del evangelio que pueden falsamente acusarte, pero que no des motivo para que esa acusación se levante o que esa acusación sea veraz. Amén. Porque en el pueblo de Dios, en los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no deben de existir este tipo de problemas. Porque el apóstol Pablo está abordando este tema, hermanos, porque había un conflicto interno. Y dice que habían grupos, hermanos, que estaban teniendo favoritismo por ciertos líderes de la iglesia. El versículo 8 del capítulo 1, vamos a ver si es ese. Versículo 11, hermanos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Versículo 11.
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Habían partidos políticos dentro de la iglesia. Él dice: ustedes están levantando grupos que siguen a diferentes líderes. Y estaban los apolistas, estaban los cefistas, estaban los paulistas y estaban los cristianos. Una iglesia partida en 4 grupos. Familias partidas, divididas. Unos están con papá, otros están con mamá, otros están con el abuelo, otros están con la abuela. Hermanos, y las familias están divididas. Y la voluntad de Dios no es ese. El deseo de Dios es que donde quiera que haya un miembro que conozca a Cristo, que se le haya revelado el Señor, sea un pacificador. No que nos convirtamos, hermanos, en instrumentos de división, de problemas. El creyente maduro se va a posicionar donde quiera que está para traer paz y unidad. Amén. Donde quiera que usted se mueva, usted va a ser un agente de paz, un agente de unidad, una persona que va a estar orando e intercediendo cada vez que se levante un movimiento del enemigo y usted vea que está para destruir, para desunir, para traer contienda. Usted se va a levantar ahí, hermanos, como centinela y va a decir: en el nombre de Jesús, todo demonio de antagonismo, de pleito que esté en este lugar, sea sacado, sea echado en el nombre de Jesús. Porque tenemos tanta destrucción en los hogares, aún habiendo creyentes temerosos de Dios ahí. Porque, hermanos, no hemos entendido que nosotros tenemos que contrarrestar las fuerzas del enemigo donde quiera que estemos. Amén. Donde quiera que un creyente se mueve, debe de suceder algo en el mundo espiritual. Amén. Pero esta iglesia, esta característica de el hombre, de la mujer carnal, más bien se convierte en un problema para la obra del Señor. Es una piedra en el zapato para el evangelio. Y en este tiempo el Espíritu Santo nos está hablando como iglesia, hermanos. Porque la venida de Jesucristo es inminente. Porque todos los que estamos acá sabemos que existe un Dios que está pronto a las puertas y que tenemos la oportunidad de hacer cambios. Créanme, hermanos, que en nuestro corazón hay una urgencia, que nosotros no tenemos tranquilidad. Y no por lo que Dios solamente tiene y quiere hacer en la iglesia, sino lo que tiene que hacer con nosotros. Porque nosotros tenemos inconformidad de cómo estamos. Queremos mejorar. El hecho que nos paremos en un lugar así, a predicarle a usted, a hablarle de la palabra, no quiere decir que Dios haya terminado con nosotros. Todavía tenemos mucho, hermanos, que cambiar, que entregarle al Señor. Pero qué terrible es cuando en el corazón del hombre hay conformidad y dice: así estoy bien. Lo importante es que estoy yendo a la iglesia cada domingo. Lo importante es que yo de vez en cuando me acuerdo de orar. Me encomiendo a Dios por las noches y en la mañana cuando me levanto. Tengo temor de Dios todavía porque no me he acabado de arruinar. Hermanos, no es esa la voluntad de Dios. Es que nosotros entremos al tercer hombre, que es el hombre espiritual. Amén. El tercer hombre es el hombre espiritual. Y fue el primer versículo que leímos. Dice que las cosas que Dios tiene para nosotros
Versículos 9 y 10 de Primera de Corintios 2. Las cosas que Dios tiene para nosotros son cosas que no hemos visto con nuestros ojos, no hemos escuchado con nuestros oídos, ni siquiera las hemos considerado, no han subido a nuestro corazón, que no tienen que ver con los sentidos humanos, hermanos. Ustedes y yo tenemos sentidos humanos, y ahorita mismo yo los veo a ustedes y ustedes me ven a mí con los ojos y me escuchan con sus oídos físicos. Pero cuando el Señor dice que lo que nos va a mostrar no es por lo que estamos oyendo y viendo humanamente, es por la que el Espíritu Santo nos va a revelar. Amén. Y si usted no está en sintonía con Él, usted va a escuchar nada más con esto y me va a ver con esto, pero no va a pasar nada. La palabra se va a quedar ahí, en un entendimiento que no va a bajar a su corazón. Amén, hermanos. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que la palabra ha llegado a nuestro corazón? Cuando hay un cambio en nuestra vida. Que usted no salga de aquí diciendo estuvo más o menos la palabra, o medio la entendí, o sí la entendí, sino que usted diga lo que le entendí, lo poco que entendí, yo lo voy a aplicar a mi vida. Me golpeó, me va a revolucionar. Yo sé que tengo que hacer cambios en mi vida, porque la revelación del Espíritu Santo que está trayendo en este tiempo, hermanos, no se puede recibir con ojos físicos ni con oídos físicos, sino con ojos y oídos espirituales que solo el Espíritu puede dar. Amén. Percepción que solo el Espíritu puede dar. Por eso el Señor, a través de lo que el profeta Isaías dijo cuando no escuchaban sus mensajes: ustedes no escuchan la palabra porque tienen tapados, engrosados sus oídos. Y el pueblo de Israel escuchaba el mensaje del Señor, hermanos, y no lo recibió. Solo lo escuchó, pero no lo recibió. Y hoy nosotros, hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios, pero con el oído espiritual. Amén. El hombre espiritual escucha las cosas del Señor, las recibe a través de los sentidos espirituales que capacita el Espíritu Santo en su vida. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Profundidades de Dios. Y a los que hoy que están acá y escuchan, se conecten con el Espíritu, Dios les va a empezar a revelar profundidades suyas a su corazón. Eso es lo que dice esta palabra. Dios te va a empezar a revelar cosas profundas, no solo de los demás, sino de tu vida. El Espíritu te va a empezar a mostrar, como hombre, como mujer espiritual, cosas profundas. Y vas a decir: Dios mío, yo eso no lo sabía. Ahora lo estoy viendo. Yo ahora lo estoy entendiendo. Me habían hablado, me habían dicho, me habían repetido, me habían enseñado, me habían predicado, pero ahora ya las entiendo. Ya las recibí aquí, porque hay cosas profundas que van a ser entregadas a la vida de la iglesia. Amén.
cosas profundas que te van a ser entregadas cuando te conectas con el Espíritu Santo, cuando pasas de ser un hombre carnal a un hombre espiritual, cuando te interesas por el Espíritu, cuando te dejas guiar por Él. El hombre espiritual entonces recibe revelación, es enseñado y guiado por el Espíritu Santo. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El hombre espiritual, hermanos, es enseñado directamente por el Espíritu Santo. Y sabe que viene aquí muchas veces a recibir una confirmación de la palabra. Pero ya el Espíritu Santo te ha hablado en tu casa. Y como decía la pastora, cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo, aquí lo que venimos, hermanos, es a alabar, a adorar al Señor. Pero allá entre semana Él nos ha estado hablando, nos ha estado confrontando, nos ha estado, hermanos, exhortando. Y venimos aquí y el pastor muchas veces habla de esa palabra y uno dice: Dios mío, me estás confirmando lo que me venía hablando. Porque el Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo va a ser tu maestro, te va a enseñar, te va a guiar como hombre y mujer espiritual. Ese es el hombre espiritual. Habla con sabiduría. Versículo 13: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios te capacita para hablar con sabiduría de los temas espirituales, para aplicarlos en cada momento, para darle consejos a tus hijos de acuerdo a la necesidad, para dar un consejo bíblico, para aplicar una exhortación en el momento oportuno. El Espíritu Santo nos da esa capacidad. Amén. Regula nuestro lenguaje, lo mejora, hermanos. Amén, amén. El lenguaje del creyente debe de ser, hermanos, el mejor lenguaje. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le enseñe a hablar, porque a veces somos bien mal hablados, hermanos, y aún conociendo a Cristo. Y cuando hablo de ser mal hablados, no es solamente decir malas palabras o vulgaridades, sino que lo que se nos viene a la cabeza lo decimos, sin importar si aquella palabra edificó o maltrató, si esa palabra levantó. Porque hay palabras, hermanos, que salen de nuestra boca que destruyen en vez de edificar. Amén. El creyente tiene que tener un lenguaje, un vocabulario elegante, un vocabulario con sabiduría, un vocabulario que edifique. El hombre espiritual no se mide, la mujer espiritual no se mide por cuánto venga a la iglesia, por cómo se vista, por si se pone una falda larga, por si anda sin arreglarse, hermano. Se ve por su manera de hablar, se conoce por cómo se expresa, por cómo dialoga, por cómo se relaciona con los demás. No se impresione cuando usted ve a una persona con una cara de solemnidad, hermanos. Escúchelo hablar primero. Amén, amén. Escuche su manera de hablar. Ahí se va a dar cuenta usted si esa persona de verdad es espiritual o es carnal. Amén. Se va a dar cuenta si esa persona es espiritual cuando está en momentos de crisis, en momentos donde las cosas están mal. Porque a veces nos basamos en que estamos en un mal momento, o que la presión del momento o la ira del momento puso una palabra en la boca y decimos: ups, se me salió.
No, hermanos, no se te va a salir una mala palabra. Amén. Si eres espiritual, no se te va a salir una mala palabra. ¿Sabe qué dice la palabra? Y usted se lo conoce. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Jamás se te va a salir una mala palabra si usted es un creyente espiritual. Y por último, vamos a ir ya terminando. Muere a las obras de la carne. Romanos 8:13. Creo que la pastora habló bastante hace como 2 domingos. Romanos 8:13. Dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El creyente o el hombre espiritual, la mujer espiritual, muere a las obras de la carne. Hermanos, y este es el gran dilema para el pueblo de Dios. ¿Cómo morir a las obras de la carne? Es a través del Espíritu Santo. Es una intención suya de dejar que el Espíritu Santo nos gobierne, de entregarle todas nuestras debilidades, de reconocer que necesitamos cambios. El Espíritu Santo nos dice también en Gálatas 5:16 que andemos en el Espíritu y no según la carne, porque son manifiestas las obras de la carne, hermanos, pero también son revelados los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos espirituales, estamos deseando, hermanos, ser mejores para el Señor. Estamos entregándole al Espíritu Santo cada día nuestra naturaleza. La pastora habló mucho de la naturaleza pecaminosa. Porque es cierto, venimos a Cristo y seguimos batallando con una naturaleza que el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y Él mismo ha escrito en estas epístolas que sí se puede con el Espíritu Santo, hermanos. Sí podemos pasar de creyentes carnales a creyentes espirituales. Sí podemos ser diferentes. Sí podemos pasar de niños a adultos espirituales, de creyentes inmaduros a creyentes maduros, hermanos. Yo quiero, a través del Espíritu, por lo menos, que usted se vaya de este lugar con una incomodidad, diciendo: yo así no estoy bien, yo tengo que hacer cambios con mi vida. Que usted se vaya de aquí diciendo: yo no puedo estar así, porque ese no es el ideal de Dios, hermanos. El ideal de Dios es que nosotros nos convirtamos en creyentes espirituales, que podamos ganar al mundo con pocas palabras, más con el testimonio, hermanos, y con menos palabras. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. He hablado con Él toda la noche y le dije: Espíritu Santo, yo necesito que cada uno de los que lleguen mañana sean confrontados con esta palabra. Probablemente no se va a acordar de toda, pero por lo menos de uno de los aspectos, y que usted sea desafiado por el Espíritu, habrá valido la pena. Porque el ideal de Jesús es que nosotros seamos creyentes espirituales, que discierne todas las cosas, al que le es revelado el secreto de Dios, al que tiene un corazón sensible al Espíritu, el que viene a esta casa a celebrar, a levantar sus manos, a orar, a no estar ahí, hermanos, indiferentes. El creyente espiritual viene con sed y hambre de Dios.
El creyente espiritual viene preparado desde la casa. El creyente espiritual, hermanos, en esa atmósfera donde está, donde quiera que se encuentre, en su casa donde está, hermanos, se para en la brecha y le hace contrapeso al enemigo y gana territorios, hermanos, espirituales. La iglesia necesita creyentes espirituales, hombres y mujeres espirituales. Y si usted es de esos, hermanos, yo quiero verle aquí adelante. Quiero que hagamos una oración. Quiero que hagamos en esta hora un pacto con el Señor. Y hablemos con Él cara a cara. Y le digamos: Espíritu Santo, tú me conoces y sabes en qué nivel está. En qué nivel está mi corazón. En qué nivel estoy. Vaya pasando. Dígale: Espíritu Santo, tú me conoces. Que hoy tu corazón se rinda a Él. Que hoy tu corazón busque de Dios. Los que están en las redes, si no conoces al Señor, si quieres recibir la revelación divina de la palabra, si quieres tener al Espíritu Santo como tu maestro, si quieres convertirte en un hombre, en una mujer que conoce los secretos, las profundidades de Dios, puedes orar en esta hora y decirle: Señor, perdona mis pecados. Recibo a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a convertirme en un hombre espiritual, en una mujer espiritual que recibe tu palabra, que conoce de ti, que camina contigo, que se deja guiar por el Espíritu, que se deja enseñar en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por recibirme como tu hijo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por el pueblo, Señor, que hoy ha pasado. Habla con el Espíritu Santo. Él te conoce. Él sabe en qué nivel estás. Si hay personas que están aquí, que están alejados del Señor, que se han apartado del Señor o que nunca han recibido a Cristo, dile: Señor Jesús, te pido perdón en esta mañana. Te pido que tu sangre me limpie. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. A partir de este momento quiero empezar a crecer. En cada etapa de mi vida yo sé que me vas a acompañar, porque quiero ser un creyente maduro, un hombre y una mujer espiritual. Gracias por escuchar mi oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces a la iglesia que hoy ha pasado. Tú eres Espíritu Santo, el que habla al corazón de la iglesia. Habla a tu pueblo. Habla a tu pueblo. Habla a tu pueblo, Espíritu Santo. Tú los conoces. Tú sabes en qué nivel está cada uno. Crecimiento. Espíritu de Dios. Habla, habla, habla. Espíritu Santo. 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 Toma control. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se
Espíritu Santo. No se apagará, no se apagará. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, en esta hora, Padre bendito, venimos delante de ti. Todos orando, hermanos, todos orando. Todos presentándonos delante del Señor. Padre, estamos delante de ti reconociendo que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Que tenemos, Señor, una naturaleza con la cual batallamos. Pero tu ideal, Señor, en Cristo Jesús ha sido que vayamos creciendo, que nos convirtamos en hombres y mujeres espirituales. Tu ideal no es que nos quedemos, Señor, en el camino. Tu ideal no es que nos perdamos. Tu ideal no es que nosotros, Señor, estemos en esta tierra, Padre, sin marcar la diferencia, sin ver, Dios mío, tu obra completa. Señor, tu ideal es que nosotros logremos avanzar en Cristo, que vayamos de victoria en victoria, que vayamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Padre, tú conoces las debilidades de tu pueblo. Tú conoces las debilidades de la congregación. Tú conoces las batallas que libran. En esta hora los ponemos delante de ti. Y declaramos la fortaleza tuya sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. Diga, el débil, fuerte soy. Diga, el débil, fuerte soy. Vamos, iglesia, ora al Señor. Dios conoce con lo que batallas. Dile, Señor, yo te presento, te entrego esta debilidad. Te entrego esta situación. Te entrego, Señor, esta inclinación al pecado. En el nombre de Jesús, y yo declaro que hoy el Espíritu Santo toma control de cada área, Señor, con la que batallo. Y a partir de este momento yo seré un creyente vencedor. Seré un hombre vencedor. Seré una persona vencedora. Un hombre espiritual en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Rompe con cadenas, rompe con ligaduras en este día, rompe con ataduras, rompe ahora en el nombre de Jesús. Que ahora mismo tu presencia, Señor, traiga liberación, Dios, donde quiera que estén las personas que nos escuchan. Padre, que hoy toda debilidad sea transformada en fortaleza por el Espíritu Santo. Que todo pecado ahora mismo en el nombre de Jesús sea traído, Señor, al altar, para que tú le des la victoria en el nombre de Jesús. Bendice las familias, Padre, que están divididas. Trae la unidad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Rompimiento en esta mañana. Rompimiento en esta mañana. Las ligaduras se sueltan en este día. Las ligaduras se sueltan. En el nombre de Jesús, las cadenas se rompen por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias, gracias. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Tú eres el dueño de la iglesia. Eres el gobernador de la iglesia. Padre, bendice la congregación y ayúdale
Ayuda a cada uno de ellos, Padre, a seguir adelante. Padre, que cada día cuando tú les hables, esa palabra caiga, Señor, a su corazón, se le revele y le des las fuerzas para obedecer. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Ayúdanos a caminar contigo, Espíritu Santo. Porque yo sé que eres el único que nos puede transformar en este tiempo tan difícil. Eres el único, Señor. Amados hermanos, que Dios me les bendiga. El Espíritu de Dios les sostenga en esta semana. El Espíritu de Dios les fortalezca.